Eh, ya está, ¿verdad? Okay. Sí, Nancy, ya está. Muchas gracias. El tema, Berta, que me ha correspondido conversar en esta oportunidad, en esta mañana, es peritaje contable, que nosotros comprendemos. Primero, un perito según la Academia Española, la definición es que es un especialista. Tiene con un determinado conocimiento en ciencias, en artes, habilidades, un especialista, ¿verdad?, que en juramento ayuda al juzgador, al tribunal, para que pueda esclarecer algún litigio. La dilucidación del... Tiene que dilucidar una causa para que él pueda tomar una determinación. En término judicial, lo relativo al juicio, a la justicia o a la judicatura. O sea, un perito como tal, puede ser en determinada área. Para nuestro caso, estamos especializados en el área financiera contable y somos los que en materia de finanzas somos las personas idóneas para poder apoyar, aportar herramientas necesarias al juez para que él pueda ayudarnos a esclarecer algún litigio. Nos convertimos en auxiliares del juez. Somos los que colaboramos. Nuestro informe de pericia al final será un elemento más de prueba, un elemento probatorio. No vamos a decir, miren, involucrada es culpable o no es culpable. Nancy, me disculpas, parece que alguien tiene abierto el micrófono. Por favor, si nos apoyan ahí en cerrarlo para escuchar muy bien a Nancy, se los agradeceremos mucho, por favor. Gracias. Nancy, puedes continuar. Gracias. Bien, les decía, nosotros en nuestro informe vamos a decir, esta persona, este involucrado, este imputado, ¿es responsable o no es responsable? Pero sin decirlo como tal. No podemos decir ahí en nuestro informe explícitamente, miren, esta persona sí cometió este delito o esta persona no cometió este delito, pero sí dar toda la información necesaria, toda la evidencia necesaria que compruebe que sí participó o que no participó, pero que al final quien va a tomar la determinación será el juez. Nosotros solo le proporcionamos un elemento más de prueba. El informe de pericia como tal es una prueba que el abogado de parte está ofreciendo ante un juez. El juzgado, porque nosotros los peritos sin participación de un abogado no tendríamos intervención en el caso. Necesitamos que un abogado presente su planteamiento del caso, su defensa, su acusación o fiscalía, el requerimiento fiscal en casos penales, pero que exista una figura de abogado para que él ofrezca dentro de sus pruebas el peritaje como un elemento de prueba documental, como evidencia documental. Y para tener el informe de pericia necesitamos, obviamente, a un perito. En este caso, un perito contable. ¿Cómo definimos a un perito contable? Aquellos responsables de analizar, interpretar y realizar informes sobre asuntos financieros. Esos somos nosotros, los especialistas, los que estamos inscritos en el Consejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública y Auditoría, y que en nuestro artículo de 17 de la Ley del Ejercicio de la Contaduría nos da la facultad para que podamos participar en estas causas judiciales, en estos procesos judiciales. ¿De qué forma? Bueno, ya lo mencioné, con el ofrecimiento de prueba de parte de un abogado o de parte de fiscalía, ya sea un abogado defensor, un fiscal o un querellante, que en el caso de un querellante, pues es otra figura, otro abogado que de forma privada interviene y hace la acusación, presenta la evidencia que respalda su acusación, dándole más fuerza a la fiscalía para que realice su trabajo. Apoya, está pendiente de que ese proceso siga su curso normal y estar aportando las pruebas o las evidencias correspondientes.
Bueno, recordarles, ¿verdad?, que en el transcurso de la ponencia ustedes pueden con toda confianza hacer las preguntas y vamos a responderles en el transcurso de la intervención. Decía que el perito, ¿verdad?, somos los encargados, los especialistas, y que esta facultad nos la da el artículo 17, específicamente en el literal J, el cual se lee a continuación como: los contadores públicos intervendrán en forma obligatoria en los siguientes casos: realizar la compulsa de libros y documentos en la dilucidación de asuntos contables relacionados con toda clase de juicios, a petición del juez de la causa o las partes en conflicto. Asuntos contables en toda clase de juicios. Toda clase de juicios. Nosotros podemos intervenir, nos pueden solicitar nuestra participación en un proceso de familia, en un proceso civil, en un proceso mercantil, en un proceso penal o en un proceso de áreas especializadas, lavado de dinero, extensión de dominio, financiamiento al terrorismo, que tenga que ver con asuntos contables. No existe, por tanto, como nosotros vamos a participar en toda clase de juicios, dependiendo de la materia de derecho, la materia del litigio, siempre que tenga relación con el área contable. No vamos a tener un guía o un formato riguroso que vamos a seguir, y esto lo voy a hacer de esta forma en todos los litigios. Para cada litigio nosotros vamos a tener una técnica diferente, una metodología diferente. Metodología en cuanto a la dirección o el curso que va a llevar mi pericia. Pero voy a seguir siempre las técnicas de observación, inspección, las diferentes técnicas que ya me dan las normas de auditoría, y que en pericia también nos vamos a apoyar de esas normas de auditoría. Entonces, voy a aplicar estos conocimientos. Corresponde al caso, si nos ayuda por ahí el micrófono. Nancy, por favor, si alguien ahí nos colabora, tienen abiertos los micrófonos, los pueden cerrar, por favor. Nos colaboran. No se ve ahí como Roberto Alexander. Ok. Ya, Nancy. Gracias. Ya. Bueno, gracias. Sí, por ahí estábamos escuchando. No vamos a tener una guía rigurosa o una técnica rigurosa. Tenemos las bases, tenemos la norma internacional, la NIA 3000, que es la norma de atestiguamiento que nosotros utilizamos para realizar este tipo de trabajos especiales, pero no tenemos como tal una normativa local tropicalizada. En algún momento el Consejo, si ustedes recuerdan, emitió una norma, NEPES, norma de peritajes de El Salvador, norma contable de peritajes de El Salvador, pero creo, si no me equivoco, allá por el 2018. En el 2019 entra un nuevo consejo y decide dejarse en efecto esta normativa. Resuelve en su momento dar 3 años para que se pueda hacer la consulta a las gremiales, para que se pueda analizar dentro del consejo qué normativa era más apropiada para el profesional al momento de realizar sus pericias. ¿Qué normativa era más apropiada? Esta NPS que estaba en su momento estaba basada en la norma internacional, en la NEA 3000. Estaba prácticamente en una norma tropicalizada, contenía un modelo del informe y pues constituía una herramienta para la elaboración de los peritajes, para los peritos al momento de realizar sus peritajes. Bien, la dejan sin efecto para poder estudiar, para poder consultar a las gremiales y emitir una norma que sea de más aporte a la profesión. Hasta el momento ya transcurrieron esos 3 años y todavía no tenemos noticias de esa nueva normativa, pero aún estamos a la espera. Vamos a ver si más adelante se emite una normativa. Por el momento, nuestros trabajos se están realizando basados en la NEA 3000. Esa es la resolución que está vigente por parte del Consejo hasta que se emita en su momento alguna nueva resolución,
según el consejo lo estime conveniente. ¿Qué compré? Y puede ser un perito contable judicial. Nosotros, como peritos, como profesionales inscritos en el consejo, podemos realizar diferentes actuaciones para resolver, para analizar problemas siempre que esto se puede encontrar en una entidad, en una organización, sea en el sector público o en el sector privado. Nosotros podemos evaluar el estatus de una entidad, de una organización, revisar pérdidas, ganancias, evaluar impuestos, declaraciones, identificar problemas del flujo de efectivo de la institución, malversación de fondos, algunas actuaciones de la administración. Pueden requerir un peritaje por una administración fraudulenta, porque los accionistas no llegan a un acuerdo, y en este caso no existe un consenso entre ellos, pues se da pie para que haya un proceso legal. Un proceso legal, una causa se va a dar siempre que dos partes estén en contienda. Si no llegan a un acuerdo, si llegan a un acuerdo, pues no se va a necesitar de la intervención de un juez. Pues si están en disputa, en cuanto a bienes, recursos económicos, siempre van a tener que llevarlo a los tribunales y allá nombrar a un perito para que él determine qué porcentaje, en el caso de alguna disputa de accionistas, qué porcentaje le corresponde a cada uno. En el caso de alguna mala administración o administración fraudulenta, cuál fue el monto que se defraudó, impuestos, cuál fue el monto de defraudación al fisco, entre otros casos. O podría requerirse, decía, en casos de familia, porque un matrimonio se está divorciando, la pareja se está divorciando y no llegan a un acuerdo. Aquello que comenzó tan bonito, los dos queriéndose y planeando toda una vida juntos, un proyecto de sociedades, de negocios, de bienes, terminó. Y cuando termina, sabemos que un divorcio generalmente, si no están en términos de amistad, siempre se va a crear una disputa por la repartición o distribución de los bienes que realizaron entre ambos durante el desarrollo del matrimonio o durante se llevó a cabo el matrimonio. Por lo tanto, en estos casos también se puede requerir la participación de un perito que determine cuál es el inventario, cuál es el caudal patrimonial que tienen para poder dividirlo y qué le corresponde a cada uno de ellos, que ya va a ser decisión del juez, y de las pruebas o de la evidencia que pueda aportar cada una de las partes. Repito, el informe de pericia será una prueba más, una herramienta que va a tener el juez, y el perito será un auxiliar que está a disposición del juez. Independientemente de quién me esté proponiendo o me esté contratando como perito, yo me debo al juez en cuanto a mantener mi independencia, mi imparcialidad, mi integridad, y a presentar en mi informe la evidencia, la conclusión de acuerdo a la evidencia que yo he encontrado, y no por favorecer al que me está contratando. No puedo decir, bueno, es que a mí me contrató esta persona, esta parte procesal, para poder defenderlo, presentar la evidencia en este proceso. Entonces yo voy a poner mi informe que sí, porque esto le beneficia. No podemos hacer eso. Nosotros tenemos que ser imparciales, mantener nuestros principios éticos que, así como nos regulan en nuestro actuar de auditores, en nuestro actuar de contadores y en cualquier otro tipo de servicio en los que nosotros tenemos participación, tenemos que cumplir esos principios éticos fundamentales que están establecidos en el Manual de Ética Internacional y que es el que el Consejo de Vigilancia ha resuelto que nosotros apliquemos. Y eso ya está en el primer artículo de la ley de la contaduría, que nosotros damos fe plena y pública, y en su artículo 2 menciona: debemos de cumplir con la normativa internacional de auditoría y la normativa internacional de información financiera, es decir, las NIF, así como el Código de Ética Internacional. Así que tener presente que nosotros vamos a actuar bajo los principios éticos y por lo tanto nuestro informe de pericia
va a mantener esa imparcialidad, esa objetividad, ese escepticismo profesional al momento de desarrollar todo el trabajo. Al momento de responder esos puntos de pericia, vamos a tomar en cuenta estos principios para realizar nuestro trabajo. Y no vamos a favorecer, no vamos a emitir una conclusión solo por favorecer a la persona, porque entonces los que van a ser procesados vamos a ser nosotros. Tenemos que ser imparciales y tenemos que presentar nuestras conclusiones según la evidencia que estamos determinando, que estamos encontrando, o la información que está agregada al expediente, porque también debemos de considerar que toda la información que vamos a obtener, con la cual vamos a recopilar y vamos a conformar un informe, debe de estar legalmente agregada en el expediente, siguiendo un debido proceso. ¿Cómo vamos a hacer nosotros, cómo vamos a participar o cómo podemos ser un perito contable? Para poder ser un perito contable basta, primero, que estemos inscritos en el Consejo de Vigilancia. Seamos auditores inscritos en el Consejo de Vigilancia. Tener la formación y la experiencia en contabilidad, así como en peritajes. Tener experiencia en diferentes operaciones mercantiles, en diferentes áreas, siempre que involucren situaciones del área o materia económica financiera. Porque nuestra finalidad es detectar algunas anomalías, algunas irregularidades que se han cometido en una entidad mercantil o por alguna persona que está siendo procesada, ya sea un juicio, un proceso en el sector privado o un proceso en el sector público, que van a tener diferentes características y la amenaza, el riesgo será también diferente. Como profesionales vamos a evaluar qué nivel de riesgo existe para aceptar o no aceptar un trabajo. Ahora sí, me están solicitando que sea perito, pero yo no he participado en pericia. Yo no tengo la experiencia que tiene otro colega en participación de peritos, y él ya es un experto y a él, como la ley establece que tiene que ser experto o el código de ética establece que tiene que tener experiencia, ¿puedo o no puedo aceptar un encargo? Nos podríamos preguntar. O sea, ¿puedo o no puedo aceptar? Bueno, los que son especialistas o los que ya hemos participado, si ustedes han participado en algún peritaje, saben que en algún momento en su primer peritaje no tenían esa experiencia, porque a todos se nos va a llegar la primera vez. Eso es como cuando salimos del instituto, ¿verdad? Nos graduamos y vamos a trabajar. En todos los trabajos se necesita experiencia, pero si no me dan la oportunidad, ¿cómo voy a recopilar toda esa experiencia? Así también cabe en esta área, se necesita experiencia, pero si no nos involucramos, no participamos, ya sea como auxiliares, como peritos juramentados, nunca vamos a tener esa experiencia. Podemos participar en peritajes, no necesariamente como peritos nombrados, sino como asistentes, como auxiliares, involucrarnos, desarrollamos todo el trabajo, ¿verdad? El perito puede necesitar un asistente dependiendo del caso de la causa legal. El perito va a definir el perfil del asistente, si necesita un bachiller, necesita un licenciado o un estudiante en contaduría pública, o necesita otro colega con experiencia ya inscrito en el consejo para presentarlo al proceso, porque necesito que él desarrolle el trabajo, porque yo estoy involucrado en otras actividades de la firma y por lo tanto me salió este proceso, este peritaje, y necesito también que tener el apoyo de otro experto. Así que hay diferentes formas en las que se puede participar y obtener esa experiencia. Ya después, si se requiere, ya podemos nosotros, nos sale algún caso y podemos participar como peritos ya nombrados, juramentados ante el juez. Así, esta es la forma de cómo ser un perito. Los peritajes se van a basar en un examen que se va a practicar por un contador público sobre una petición judicial. Para que se vuelva el peritaje contable judicial, tiene que estar juramentado ante el juez. Mientras, nos pueden requerir un peritaje
o una auditoría forense, pero no está judicializada hasta que se llega al juzgado, hasta que se lleva a los tribunales mediante una demanda presentada por un abogado, se abre proceso y el juez juramenta al perito. Ya juramentado ante los oficios de un juez, ya se vuelve un peritaje contable judicial. Mientras, repito, podemos presentar un informe de pericia, una auditoría forense porque nos lo ha requerido un cliente, pero no está judicializado. Y ahí cualquiera de nosotros puede tener una participación en cuanto a un, podríamos hablar de un informe especial, de una auditoría, de un trabajo especial, basado en las NIAs, las 800, las 600, que son de las áreas especializadas, para poder emitir un informe de una auditoría de una partida o un elemento específico, no de una auditoría histórica de estado financiero, sino que de un solo elemento. ¿Por qué? Miren, necesito que me haga un examen más profundo porque yo considero, le dice el encargado, el responsable de la empresa, yo considero que aquí mi encargado de cuentas por cobrar está robando, no está liquidando las cuentas por cobrar correspondientes. Esos saldos no me parecen reales y necesito que me haga una investigación porque yo sospecho. Se hace una investigación. Ese examen, esa investigación, ese informe, no es un informe judicial hasta que se presenta al juzgado. Y se va a presentar al juzgado por medio de un abogado. Ya ha realizado el informe, el cliente solicita los servicios de un abogado para que el abogado elabore toda la demanda, haga la petición, la presunción, ¿verdad? Plantee los presupuestos y lo lleve ante un juez, ante un tribunal. Se presenta el informe como evidencia para defender o para respaldar la demanda. Este profesional no va a poder participar como perito judicial dentro de ese proceso, puesto que es el que ha redactado todo el informe que ha servido de base. Y si participamos, nos estamos convirtiendo en juez y parte, y ahí tendríamos un conflicto de intereses. Por lo tanto, si bien podrían recibir la notificación y miren, se le está nombrando, pero el juez en su momento va a detectar que es el mismo que está firmando el informe con el que se está presentando la demanda, o la contraparte lo va a objetar. Y si no lo objetan, pues en algún momento nosotros sabemos de que eso va en contra de los principios éticos y que eso puede tener implicaciones legales a futuro, porque en algún momento alguien lo puede detectar y va a expresar que se está haciendo, que está siendo desarrollado por el mismo profesional. Este peritaje contable, que es requerido a petición de partes, puede ser requerido por un juez, por la defensa técnica, por la fiscalía, por el querellante. Nos va a ayudar, lo que necesitamos es el trabajo de un especialista, que nos ayude a valorar, a descubrir un elemento probatorio, un elemento de prueba. El informe es un elemento de prueba sobre conocer o sobre aclarar un área especial en materia de contabilidad, ¿verdad? En materia de auditoría forense. La auditoría forense abarca todo este examen profundo de investigaciones. El peritaje contable judicial es parte de esta auditoría forense. Judicial, repito, porque ya está juramentado ante el juez. Se nos requiere entonces esos servicios para poder ayudar. Y es ahí cuando nos convertimos en auxiliares del juez. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Cumplir con el trabajo que se nos ha encomendado, que se nos ha solicitado por el juez, y hacer nuestro informe de peritaje contable financiero, dar respuesta específica a puntos de pericia que se han planteado, que se han propuesto por una de las partes, ya sea por fiscalía, por la defensa, por la querella, incluso por el juzgador, y presentar un informe técnico y profesional que se va a sustentar en audiencia o que puede ser requerido el profesional a declarar en audiencia o a no declarar, o sea, no puede ser requerido. La posibilidad existe de que el profesional sea llamado a testificar
Y esto se puede dar porque no le ha quedado muy claro algún punto de pericia al juez, no le ha quedado muy claro algún punto de pericia a fiscalía, se necesita ampliar o hay una contradicción entre puntos. En el punto número 1 concluyó de una forma y el punto 5 tiene relación y aquí hay una contradicción. En ese caso hay una incongruencia y por lo tanto podrían llamar al perito para que aclare sobre esta situación. Eso para dar un ejemplo. Los procesos de litigios legales usualmente pasan por el proceso estrictamente legal, en el cual las partes que la disputan, el demandante y el demandado, o el fiscal y la defensa técnica, la víctima, el imputado, pretenden demostrarle al juez por qué ellos tienen razón en su posición, en su presunción, apegado siempre a disposiciones legales. A mí me están procesando y yo necesito demostrarle al juez que yo soy inocente. Contrato los servicios de un abogado y necesito que el abogado contrate un perito para que demuestre que yo no he tenido nada que ver en ese delito. En esta etapa, en que ambas partes presentan las pruebas, presentan documentos, argumentos, hasta que estas disposiciones se pongan estos argumentos legales, todos deben de tener argumentos legales, se pongan a disposición al juez hasta el momento en que él evalúe y diga, bueno, favorece a la posición del imputado, favorece a la posición del fiscal y emite una sentencia. O sea, ambas partes tienen la misma oportunidad de presentar las pruebas. ¿Quién tiene más peso? ¿Quién tiene la carga probatoria? En el caso, el que presenta la demanda. En el caso de demanda de un litigio privado, quien presenta la demanda tiene la carga probatoria. ¿Por qué? Si yo estoy acusando a alguien de que él cometió una administración fraudulenta, yo tengo que demostrar por qué estoy afirmando que él cometió una administración fraudulenta. Si yo no presento la evidencia probatoria, en ese caso se cae. Eso hablando en términos judiciales, ¿verdad? Ya en materia de derecho, el debido proceso es darle la carga probatoria a la persona, al demandante, y que si él no presenta la prueba, pues ese proceso se va a caer. La contraparte tiene la oportunidad de defenderse. Si ya me están enviando una notificación, o me allano o la respondo en sentido negativo en el que yo digo, bueno, yo me estoy defendiendo y presento por medio de la contrademanda toda la evidencia en la cual yo baso mi inocencia de lo que me están acusando. Se contrata fiscalía o demandante puede requerir los servicios de un perito y también la contraparte, que es la parte opuesta, la parte contraria, también puede y está en su derecho de requerir los servicios de un abogado y de un perito. Ambas partes. Ya el otro presentó su demanda, presentó su evidencia, ahora yo voy a presentar la contrademanda y voy a presentar también mis elementos y mis argumentos de prueba. Esto tiene que estar conforme a ley. Todo debe de tener también una base, un sustento legal en el que yo me voy a apoyar para defenderme adecuadamente y como la ley me lo permite. En los casos de estas disputas del área económica, tanto el juez como las partes van a requerir los nombramientos de los peritos. Existen dos tipos de peritos, los peritos permanentes y los peritos accidentales. A los peritos accidentales podemos ser cualquiera de nosotros profesionales independientes a los cuales el cliente nos va a requerir nuestros servicios. Le vamos a presentar una propuesta, unos honorarios, vamos a pactar unos honorarios. Antes de aceptar un encargo de este tipo, nosotros vamos a tener que hacer los procedimientos de rigor en cuanto a evaluar posibles amenazas al cliente. Si el caso me parece a mí muy riesgoso, pues yo tengo la decisión de decir, no puedo aceptarlo, no me voy a arriesgar. No puedo participar en este peritaje, no porque tenga conflicto de interés, sino porque a mí me parece de mucho riesgo el cliente.
y no lo acepto. O es un cliente en un caso en el que yo me puedo hacer cargo, se puede realizar el trabajo adecuadamente y yo decido ofertar, presentar mi propuesta. Ya se hicieron los procedimientos de evaluación preliminar de mi cliente y ahora presento la propuesta como perito accidental. Como perito permanente, pues ellos no van a presentar una oferta porque ellos son profesionales inscritos siempre en el Consejo de Vigilancia como auditores, pero que están laborando en una institución de gobierno. Puede ser Ministerio de Hacienda, Superintendencia del Sistema Financiero, Corte de Cuentas, entre otros. Estos peritos, que siempre tienen que ver con el área contable, ya tienen una plaza en algún sector y por lo tanto devengan un salario. Ese salario es el mismo que se les va a pagar durante todo el desarrollo de la pericia. Nosotros, como accidentales, sí vamos a tener que presentar una propuesta económica, vamos a recibir honorarios y nos van a juramentar ante el juez. La ley establece que a los peritos permanentes no se les va a juramentar. Eso ya está establecido en el Código Penal. Y el Código Procesal Penal también da los procedimientos para que se puedan desarrollar las pericias. Llámese pericias como aquella especialización en alguna materia. No específicamente el código habla de un perito contable, sino de un perito como un experto, que puede ser un experto en medicina, psicología, contabilidad, balística, cualquier otro especialista puede fungir como perito. En nuestro caso en particular, pues, como perito contable. No sé si hasta esta parte de la ponencia no hay ninguna pregunta, ninguna inquietud, comentario. En el chat no hay preguntas. Nadie, bueno. Las calificaciones del perito son fundamentales. Sí. Dígame. Perdón. Yo sí tengo una duda. Tú decías, a mí me queda, ¿cómo hacer o qué gestión se pudiera tener para que, o no sé si hay un trámite, para que pueda ser una persona registrada como perito contable? Este conocimiento, porque tú ya decías que debía tener experiencia, ya indicabas en la parte contable, pero probablemente la persona tenga experiencia, pero ¿cómo puede hacer para que forme parte de este listado de estos peritos, decía, accidentales? Ok. Los peritos accidentales tienen que estar, bueno, todos los que estamos inscritos en el Consejo de Vigilancia como auditores, en algún momento podemos ser peritos, cualquiera de nosotros. Basta con que estemos dentro de la nómina del Consejo de Vigilancia. Ya mencionamos al inicio, en el artículo 17, ese es el que nos da a nosotros la facultad de participar en estos procesos litigiosos. Lo que ocurre es un tema ético. Hasta el momento no existe una institución que acredite a un perito como tal, ¿verdad? Así como, por ejemplo, los auditores que deseen participar en una auditoría de alcaldías que necesitan tener un registro en la Corte de Cuentas. No existe hasta la fecha un registro acá en nuestro país de dónde vamos a ir los peritos a registrarnos, a inscribirnos para poder ser peritos. Basta con que seamos auditores inscritos en el Consejo de Vigilancia. Lo que ocurre es que el Código de Ética establece que nosotros, como profesionales, no podemos aceptar un encargo en el cual no tengamos la experiencia suficiente. O sea, vamos a aceptar encargos en los que tengamos competencia, capacidad, de acuerdo a la experiencia. Pero que les ponía de ejemplo, cuando iniciamos nuestro trabajo, que acabamos de salir, ya sea de bachillerato, de la universidad, y nunca hemos trabajado, sino que solo hemos estudiado, nos solicitan experiencia. ¿Y cómo vamos a tener experiencia si no hemos nunca tenido la oportunidad de trabajar? Lo mismo acá. ¿Qué ocurre? En algún momento, todos estos peritos, que ya son peritos expertos, ya tienen una larga trayectoria, en algún momento tuvieron su primera participación. Y esto se puede dar como siendo asistente de otro perito, animándose. Le salió un cliente, tengo un abogado que está llevando un caso y el abogado me contacta y me dice, mira, tengo este caso,
de la disputa es sobre el inventario de una empresa porque el dueño de la empresa falleció y ahora la esposa está reclamando el caudal hereditario. El otro socio es el cuñado de ella, ¿verdad? El hermano del fallecido, y ahora ella necesita presentar un peritaje en el que se demuestre cuántos son los bienes de la empresa, el inventario, y saber qué porcentaje le corresponde a ella. Porque ella no confía en el otro socio. Piensa que le va a ocultar información y ahora necesita los servicios de un peritaje. Ella va a presentar una demanda y va a ofertar un perito. Entonces necesito un perito. Yo sé que sos auditor, yo sé que estás inscrito en el consejo y me puedes ayudar en esto. Bueno, nosotros nos preguntamos, en primer lugar, cuando nos llega un ofrecimiento de esos, una solicitud de trabajo de estos, ¿en qué tengo experiencia? Yo soy auditor. En mi auditoría yo he visto a empresas comerciales, empresas de servicio, ONG, agrícolas, he llevado contabilidades, ya he hecho consultorías de este tipo, levantamientos de inventario se hacen todos los años. El caso que me está planteando no está fuera del alcance de la experiencia que yo ya tengo en auditoría. Ahora lo voy a aplicar, pero en peritaje, es decir, solamente, ya no voy a examinar el conjunto de estado financiero, sino que únicamente el inventario de esa empresa, algunos libros contables, porque necesito validar información, informes, pero es algo que yo profesionalmente ya lo conozco, ya lo sé desarrollar porque en auditoría he hecho y tengo el conocimiento. En la universidad recibimos una educación, recibimos la teoría, los catedráticos nos dejan trabajo para que vayamos practicando, incluso nos pueden solicitar alguna práctica y nosotros vamos teniendo un poquito de experiencia. No lo que ya es la vida real, ¿verdad? Ya trabajar en un caso real. Pero como ya tenemos la experiencia, ya vimos algún caso de auditoría, hoy me lo están solicitando como peritaje, yo evalúo, esto sí lo puedo hacer. ¿Qué es un inventario? Tengo que determinar cuántos bienes tiene el nombre de la empresa y allá el abogado se va a encargar de plantear su defensa, su demanda y decir, bueno, con base al peritaje, la sociedad tiene esto y estos bienes. Y estos están a nombre de la empresa, porque eso es sencillo lo que se necesita comprobar. Ahí ya podemos participar como peritos. Como perito ya nombrado directamente, no solo como auxiliar. Lo que necesitamos es tener experiencia en esa área, no precisamente en peritaje, experiencia, y siempre, como dicen por ahí, no es necesario saber todo, sino tener el número del que se sabe. No vamos a ser expertos en todas las áreas, pero sí podemos tener colegas que, le voy a llamar porque yo tengo esta duda, yo en impuestos no sé mucho. Le llamo a mi colega, voy a llamar y le hago la consulta. Porque tengo la idea, pero necesito respaldarlo con un profesional que tenga experticia en esa área, porque yo soy auditor, conozco de leyes, conozco de tributación, pero él está más en el área tributaria, fiscal, él hace más consultorías de impuestos. Entonces mejor le consulto a él porque él está al día, él está más actualizado que yo. Yo sé lo general, pero él está más actualizado. Me voy a apoyar de él. Y así en diferentes áreas. Así que no tenemos un requisito, tenemos que contar con experiencia, pero esa experiencia la hemos adquirido ya en nuestra trayectoria, en nuestro ejercicio profesional. Recordemos que para ser juramentados como auditores en el Consejo de Vigilancia, el Consejo me pide como requisito que tenga dos años de ejercicio en auditoría, 2 años de trabajar en auditoría. Ya tengo algo de experiencia. Desde que tengo el número ya he tenido más clientes, me las he visto yo personalmente, ¿verdad? Con mis clientes y ya no necesito de la firma de otro colega, como cuando estaba en el despacho, que yo hacía el trabajo, pero mi jefe era el responsable de firmar. Ahora ya tengo un número, yo ya soy el responsable. Ya tuve experiencia, ya me pasó una que otra anécdota con un cliente y ahora ya sé qué camino es el que debo de seguir con base a experiencia y a conocimiento técnico, porque nuestro juicio profesional que aplicamos en todo trabajo se basa en conocimiento técnico, o sea, conocimiento de normas de auditoría, normas de contabilidad, leyes y regulaciones aplicables, ética y
experiencia, la experiencia que he tenido con los demás clientes. Bien, estas calificaciones de nuestras de peritos son fundamentales, tener la experiencia, pero ya aclaré, ¿verdad? Que podemos actuar como peritos en algún caso sencillo. Vamos a evaluar, no vamos a participar ahora en un peritaje de familia y me están llamando para un peritaje de lavado de dinero que involucra funcionarios del gobierno. Bueno, yo ya vi, pero era el tema de familia. Me voy a meter en este caso. ¿Me atrevo? Ahí tenemos que meditar, ¿verdad? Yo creo que no, ¿verdad? El riesgo va a ser mucho más alto. La experiencia no la tengo, si el proceso a seguir va a ser diferente. La causa de familia es muy diferente a la causa en un proceso penal de lavado de dinero, de mercantil, en donde se esté liquidando una empresa, un proceso de familia de cuota alimenticia o de divorcio. Van a ser procesos diferentes, unos más sencillos que otros y unos con menos responsabilidad penal, porque hay unos que sí van a tener responsabilidad penal, otros puede ser solo responsabilidad civil. Pues vamos a evaluar, cada uno de nosotros va a evaluar. Eso es lo que nos mandan las normas, principalmente el Código de Ética, autoevaluarse, tengo o no tengo la capacidad de aceptar este nombramiento. Cualidades importantes que debe de tener el profesional: que tenga experiencia, que tenga conocimiento, no necesariamente en peritaje, sino la experiencia en el área en donde me están solicitando la participación como perito. ¿Por qué? No voy a permitir o no le voy a dar la oportunidad a mi contraparte o la parte contraria, la parte opuesta a mi contraparte, de que ponga entredicho la conclusión a la que yo como profesional estoy llegando. Como profesional tenemos nosotros la capacidad de aplicar nuestro criterio, nuestro análisis, y mi récord profesional, el cuidado y la diligencia que cada uno de nosotros tenemos, es lo que nos va a respaldar al momento de emitir una conclusión. Yo tengo que tener, ya sea mi primera vez o ya con experiencia en peritajes, tengo que tener el cuidado al momento de concluir mi informe, concluir un punto de pericia dentro de mi informe. ¿Por qué? Demostrar la diligencia y la experiencia profesional. No sé cuánto tiempo más tenemos para ir midiendo. Yo creo, como ya empezamos un poquito tarde, ¿se me confirma? Erika. Sí. A las 11 termina la ponencia. Ahorita tenemos las 10:25. Tenemos todavía tiempo. 35 minutos. Gracias. Si no hay preguntas, nuevamente se les recuerda, pueden hacerlas a lo largo de la ponencia, pueden hacer sus comentarios, sus dudas o compartir alguna que otra experiencia. ¿En qué momento se da esta contratación del perito? ¿En qué momento nos pueden a nosotros requerir los servicios? En el proceso judicial existe la etapa en la que presentamos la demanda, la etapa en la que presentamos el ofertorio de pruebas, el plazo en el que vamos a ofertar esas pruebas, y en el caso especial de un peritaje estará la etapa en la que se va a plantear los puntos de pericia. Los puntos de pericia generalmente los plantea un abogado, la fiscalía, y cuando ya nos están requiriendo los servicios, generalmente se da por contacto con del abogado al auditor. Es el abogado el que necesita tener a un perito para que le apoye en la presentación de informe para presentarlo como prueba. Prácticamente sin un abogado no tendríamos nosotros la participación en un proceso judicial. Sin un abogado no podríamos tener esa participación. ¿Por qué? Necesitamos del abogado para que él incluya dentro de su evidencia el informe de pericia. Por lo tanto, se proponga un perito.
Cuando ya se nos llama, el abogado dice, bueno, tenemos este caso, o el cliente, tenemos este caso, y son estos puntos de pericia los que necesitamos que usted aclare, que usted desarrolle. Antes de presentar los puntos de pericia, me pueden requerir, bien, necesitamos ese peritaje, y se van a plantear unos puntos de pericia, aún no se han planteado. Se van a plantear, preséntenos una propuesta. El caso es este, no. Tenemos nosotros que solicitar un expediente, o al menos la demanda, ¿verdad? El expediente judicial aún no lo vamos a tener a la mano hasta que seamos peritos juramentados, pero, la parte que ha presentado la demanda, el abogado sí ya tiene acceso al expediente. Entonces el abogado ya tiene su propio expediente, la demanda que ha planteado, y ya nos puede presentar eso para que el perito realice el diagnóstico y pueda presentar una oferta. Antes de los puntos de pericia o después de los puntos de pericia. ¿En qué momento se va a dar la contratación? ¿El abogado plantea los puntos de pericia o espera a que el perito le apoye con puntos de pericia? Bien. Dependerá, esto va a depender de qué, de la estrategia que el abogado siga. El abogado va a llevar su propia estrategia de defensa técnica o de acusación técnica. El abogado va a proponer sus puntos de pericia o va a esperar el apoyo del perito para plantear los puntos de pericia. Quizás lo más ideal, ¿verdad?, sería que el abogado espere la contratación del perito para presentar los puntos de pericia y no se contrate al perito después de los puntos de pericia, sino que antes de los puntos de pericia. Los puntos de pericia, y cuando ya seguramente los puntos de pericia ya están propuestos y ya en el acta de juramentación ya se tiene ahí el punto de pericia. Los que ya se propusieron, el juez únicamente consulta a los peritos, están de acuerdo, tienen alguna objeción, desean agregar, modificar algún punto, y ya los peritos están en libertad de responder. Si no dicen nada, los puntos quedan tal y como se han presentado. Bien, antes o después, lo ideal sería antes, porque considero, ¿verdad?, que el especialista en peritajes o en materia contable, digámoslo así, es el profesional, el auditor, el perito que se está contratando. Ese es el especialista en el área contable. Y el abogado necesita consultar, necesita que el perito diga, bueno, planteemos estos puntos porque el caso que se pretende probar o que se pretende defender, si demostramos esto, pues ya tenemos ganado cierta credibilidad en el juicio y nos va a servir de esta y de esta forma porque esto sirve para eso y eso. El perito le explica, ¿verdad?, porque él es el conocedor. Por ejemplo, si el caso es de defraudación en fisco, bueno, hay que demostrar esto y esto, hay que presentar declaraciones, hay que determinar montos de impuestos y debemos de plantear este y este punto. Si el abogado no tiene idea, si el abogado no se hace asesora del experto, pues su especialidad es el derecho. Aunque hay abogados que pueden ser contadores, así como contadores que también sacaron su carrera de derecho, ¿verdad? Vemos, pero no vamos a estar ejerciendo en ambas áreas, no vamos a ser expertos. Si no manejamos todas las áreas dentro de una misma carrera, de una misma profesión, mucho menos si tenemos 2 o 3 carreras diferentes. Tenemos el conocimiento, pero ya el ejercicio, la práctica, la especialidad en algún determinado tema no lo vamos a tener. Por tanto, si tiene las 2 carreras y se ha siempre desarrollado como abogado, aunque tenga conocimiento, es prudente que siempre se apoye del conocedor, del que ejerce el ejercicio de la contabilidad. Si es contador, siempre tener al abogado para hacerle la consulta, aunque él tenga el conocimiento en derecho, pero tal vez nunca ha ejercido, sacó la carrera después para complementar, lo que muchos hacemos, pero para comprender también el lenguaje de los abogados
y poderse comprender más fácilmente. O sea, nos apoyamos, pero el especialista en cada área, el de derecho, el abogado, y el de contabilidad, el perito. Así que lo más prudente sería que fuera la contratación antes de presentar los puntos, porque así el perito puede dar su opinión y proponer puntos. Si es después, el perito no le queda más que aceptar los puntos que ya están propuestos y que a su juicio pudiera ser que no tienen mucha fuerza o no van a aportar mucho en el proceso, y solamente puede modificar o agregar algunos, pero dejarlo el resto. No va a poder decir, no, no quiero ninguno de estos puntos, estos son mis nuevos puntos de pericia. Así que el momento en la contratación puede ser antes o después. Ese va a depender de la estrategia del abogado. El abogado es el que va a decidir en qué momento solicita los servicios de un perito, porque es el abogado el que va a tener la intervención de primera mano, ¿verdad?, en un litigio, y es el perito, el abogado el que va a buscar los servicios de un perito para poder ofrecer o demostrar la causa, demostrar las pruebas, presentar las pruebas dentro de la causa que le permitan al juez hacer la valoración de dichas pruebas y poder emitir un juicio. El abogado, ¿verdad?, de parte que contrata al perito, le informa al perito cuando primero le informa al juez: señor juez, yo ofrezco, ¿verdad?, hace el petitorio dentro de sus evidencias, de sus pruebas, hace el ofrecimiento de pruebas y oferta a un perito contable. Ese perito contable, él es el abogado el que informa al juez: mire, ofrezco al licenciado fulano para que funja como perito en este caso. El juez acepta el perito y posteriormente se le notifica al profesional que ha sido agregado acá, que ha sido nombrado como perito. Ahora, se envía una notificación para que se presente X día, X hora, en determinado lugar, y en ese momento, en ese lugar, lo juramenta, haciéndole de su conocimiento cuáles son las implicaciones del caso, cuáles son los puntos de pericia que va a desarrollar, y que su informe de pericia debe de hacerlo de forma imparcial. A esto ya nosotros le llamamos aceptación del cargo de perito. Cuando ya nos están notificando y ya nos están haciendo un nombramiento, una juramentación legal ante un juez, ya se cumplen las solemnidades legales para poder actuar como perito y desarrollar todo el peritaje. A partir de este momento, nos convertimos en un auxiliar del juez. Somos un auxiliar del juez porque le ayudamos al juzgador a tomar una decisión en un caso, en un proceso. Y como les decía, no vamos a estar del lado del que nos contrató y a presentar un informe de acuerdo a lo que mejor le favorezca, sino que vamos y le demostramos en nuestro informe con evidencia qué es lo que hemos detectado en nuestro expediente. ¿Cuáles son las clases de peritos que pueden intervenir en una auditoría forense? Que está regulado en nuestro Código Procesal Penal, en su artículo 226, que existen los peritos permanentes y los accidentales, que anteriormente les mencionaba. Los accidentales somos los peritos que no se nombran, ¿verdad?, para una pericia determinada y que son profesionales ejercientes individuales. ¿Podemos nombrar una sociedad, una firma de auditoría como perito? Sí, podemos nombrarla, pero al momento de juramentar, se va a juramentar a una persona natural. Y es la persona natural la que va a desarrollar toda la pericia como si fuera un profesional
independiente. ¿Por qué? El abogado puede solicitar los servicios de la firma X porque son expertos en peritaje. Dentro de su staff tienen especialistas, tienen peritos, pero el que van a nombrar es a uno de ellos, que la firma es la que va a cobrarle los servicios al cliente, pero el nombrado va a ser uno de los profesionales de forma individual. Los permanentes, ¿quiénes son? Estos permanentes, según el artículo 226 del Código Procesal Penal, son nombrados por la Corte Suprema de Justicia, perdón, son los nombrados, ¿verdad?, de parte de la Corte Suprema de Justicia, pueden ser en medicina legal o en cualquiera de sus dependencias. Pueden ser técnicos especialistas de la PNC, técnicos de informática de la PNC, de balística, para un determinado caso, para saber el rumbo de la trayectoria de la bala, el calibre, dependiendo del caso. Recordemos, el código nos establece los tipos de peritos en todas las materias. No está haciendo diferencia de que, perito contable, perito en medicina, perito en balística, no. Perito como especialista en cualquier materia. Especialistas de la UES, dependencias del Estado, autónomas, directores y jefes de centros penales, así como miembros de asociaciones o instituciones que estudien ciencias forenses y que desempeñen cargos públicos. Estos serán los permanentes y ellos no van a cobrar honorarios, sino que su retribución será el salario que ya está acordado en cada una de las instituciones o dependencias para las cuales laboran. Los procesos de peritaje requieren algunos elementos básicos importantes que todo perito debe de aplicar. ¿Cuáles son estos procesos que se van a desarrollar y cuáles son esos elementos que debo de tomar en consideración? Bien, ya sea perito permanente o perito accidental, pongámonos en mente de que todos nosotros acá, ninguno es empleado de alguna institución de gobierno, alguna dependencia, y pues todos son profesionales ejercientes individuales, ya sea que sean socios de una firma o de una sociedad, una firma de auditoría constituida como sociedad jurídica, o de una firma de auditoría ejerciendo como profesional independiente. Supongamos que somos todos profesionales independientes, no laboramos para ninguna institución autónoma y todos podemos ofrecer nuestros servicios, ya sea por medio de la sociedad de auditoría o por nuestros propios medios de forma personal e individual. Vamos a actuar como peritos accidentales, como peritos en los que vamos a cobrar honorarios. Llega a nuestra oficina o recibimos una llamada y nos dicen, bueno, licenciado, necesito los servicios necesito de sus servicios porque tengo un caso de pericia en esta y esta área, necesito demostrar esta y esta situación. Ok, evaluamos a nuestro cliente. Primero, un entendimiento, debemos de tener claro un entendimiento de cuáles son los términos del nombramiento. ¿Hasta dónde llega mi responsabilidad como perito? ¿Hasta dónde llega mi participación dentro del proceso judicial? Considerar también que el juez no es un especialista en finanzas, que el fiscal no es un especialista en finanzas, que existen, sí, dentro del sistema judicial, especialistas en esas áreas, pero que no necesariamente van a asignársele a cada juzgado. Recordemos cuántos juzgados hay en todo el país y que en muchas ocasiones los pueden nombrar y ni siquiera tienen un lugar designado o una sala de audiencia. La audiencia se puede dar en el mismo despacho del juez por el espacio, por el recurso que hay dentro del sistema judicial. Ahora, ¿existen especialistas dentro del sistema judicial? Sí, pero en mínima cantidad que siempre no van a poder atender todos los casos que se presenten dentro del sistema. Ahora,
tomar en cuenta, así como nosotros, al momento de elaborar estado financiero, al momento de emitir un informe de auditoría, consideramos la cualidad de comprensibilidad al momento de dar una sugerencia, de una opinión, porque sabemos que los usuarios de estos estados financieros son personas que no son especialistas en la materia. Los especialistas somos nosotros. Lo mismo acá. Comprensibilidad. Los especialistas, el especialista es el perito contable. El juez no es especialista. El juez, su tarea es ser el juzgador, emitir una sentencia, una resolución según su sana crítica y de acuerdo a las herramientas, a las pruebas, a las evidencias que le están presentando. Y que estas pruebas pueden consistir en balística. El juez no va a ser experto en balística. En medicina forense tampoco va a ser experto en medicina. En peritaje contable no va a poder ser experto en eso, pero sí necesita comprenderlo. Por eso, presentar nuestro informe de una forma comprensible, manteniendo el tecnicismo, pero de tal forma en que no riñan las regulaciones, la normativa ni las regulaciones locales y sea comprensible al juez considerando de que él no es el especialista, sino que soy yo. Para que queden claros aspectos que se le están solicitando en cada punto de pericia. Saber cuál es la responsabilidad que yo voy a tener como perito desde el momento en que me nombran y hasta dónde voy a llegar. Mi responsabilidad, concluir sobre determinados puntos de pericia que ya se están planteando. Presentarle al juez evidencia, conclusiones conforme a la evidencia que me están aportando dentro del expediente. No puedo tener información fuera del expediente, no puedo considerar información fuera del expediente judicial, porque toda información, toda prueba, toda evidencia debe de ser incluida al proceso legal, cumpliendo lo que en derecho se llama debido proceso, y ese debido proceso es que se cumplan todos los pasos procesales para poder incorporar un documento, para poder aportar una prueba, para poder ofertar una evidencia, una prueba ya sea documental, pericial, testimonial. Siempre debe de cumplir un debido proceso, siempre debe de respetar ciertos plazos. Ahora, considerar eso también de que voy a tomar únicamente la evidencia que esté en el expediente, que no debo de incluir información que no haya sido agregada cumpliendo el debido proceso. Es decir, que esa hoja, esa página que yo tengo ahí, en donde el banco me está certificando una cuenta de una de los sujetos procesales, esté foliada y contenga el sello del juzgado o de la fiscalía porque pertenece a un expediente, que tenga un número de folio, porque ella es parte de un expediente. No puedo yo incorporar evidencia, presentar pruebas, es que esto aporta, esto me sirve de base, pero no se incluyó con el debido proceso. Mantener la independencia, la ética, la competencia suficiente, la diligencia profesional, siempre debe estar presente en el compromiso de pericia como en cualquier otro encargo que nosotros estemos desarrollando. Estos son criterios profesionales que vamos a tener nosotros muy presentes en todo nuestro desarrollo del trabajo, en todo nuestro ejercicio profesional. Planificar mi trabajo, cumplir con la ejecución de la planificación estratégica tal y como me lo requiere la NIA 300, que dentro de la metodología de auditoría forense, para efectuar un peritaje, yo me voy a abocar a esta metodología y voy a considerar lo que me establece la NIA, y me establece cumplir, en peritaje se me exige cumplir con la normativa, cumplir con el control de calidad, cumplir con el código de ética y por tanto las normas que estén relacionadas. La ejecución del encargo la voy a desarrollar conforme a una planificación del trabajo. Esto es importante porque yo necesito conocer cuál es el caso, entender qué es lo que me están solicitando, entender las implicaciones legales, los requisitos, el marco regulatorio,
qué es lo que me va a incidir en el peritaje, cuál va a ser mi participación, en qué tipo de proceso judicial yo voy a ejercer mi pericia y tener el conocimiento suficiente general del caso en el que me están solicitando la participación. 4, yo debo de, en el campo de la ejecución, considerar que la prueba es parte elemental del peritaje y que esa prueba no pueden ser suposiciones, no pueden ser aseveraciones, afirmaciones sin tener un fundamento que sea comprobable. Evidencia suficiente y competente, decimos en auditoría. Lo mismo aplica para acá. Evidencia suficiente, competente. Agreguémosle comprobable y demostrable. Si esa evidencia es suficiente, si es porque nosotros estamos satisfechos con el cúmulo de información que tenemos y con eso respaldo. Si esa evidencia competente es porque tiene relación directa, se puede comprobar, se puede demostrar. Así lo vamos a aplicar en la ejecución de un peritaje. Una afirmación, una conclusión del perito que no cumpla con el requisito de comprobabilidad o que no sea demostrable, que no tenga respaldo, pone en duda y puede y será objetable en una audiencia por la contraparte. A menos que la contraparte también carezca de diligencia, carezca de competencia, de capacidad y no preste atención y obvie también el error que está cometiendo la contraparte que lo puede aplicar a beneficio de su parte. Pero demostrar que todas las aseveraciones son comprobables, son demostrables, está la evidencia suficiente. Para cada punto de pericia nosotros vamos a tener un respaldo. Para cada punto de pericia es adecuado que hagamos una referencia al folio, a la pieza en donde está agregado esa información. Por ejemplo, en la redacción de mi punto, yo concluyo, se llega a la conclusión de que las declaraciones de IVA pago en cuenta fueron presentadas en fecha extemporánea y fueron presentadas con diferencia de los libros y registros de IVA, según certificaciones agregadas a folio 10 del día al 30 del expediente judicial número tal. Hacer la referenciación específica de el folio en donde se encuentra agregado la evidencia que compete a cada conclusión, a cada punto. El informe también debe de llevar requisitos esperados por la autoridad que lo ha nombrado. Cumplir con la estructura necesaria para poder considerar que se ha cubierto el requisito técnico, el requisito de ley, conforme lo establecen las normas, y que considerar también que va dirigido a una autoridad competente, a un juzgado. Deben narrar fases importantes del procedimiento, debe tener calidad, suficiencia, pertinencia de la información, debiendo considerar la implicación de cualquier limitación de la misma. Para esto, nosotros no contamos con una estructura o con un modelo. Repito, en algún momento tuvimos una norma que agregaba un modelo de informe de pericia, pero a la fecha no existe una normativa, una guía adoptado, aplicable legalmente, ¿verdad? Aprobada por el Consejo, que nos diga de esta forma se debe de elaborar el informe pericial, pero sí podemos apoyarnos siempre con la NIA 3000, con las normas de auditoría, especialmente la de planificación, la de ejecución y desarrollo del trabajo en cuanto a técnica para poder detectar o para poder hacer las investigaciones correspondientes en cuanto a la obtención de evidencia, análisis financiero, evaluación, observación, indagaciones, cálculos, recálculos, dependiendo del proceso que estamos realizando, dependiendo de la causa del litigio, nosotros vamos a aplicar una u otra técnica
que nos va a ser útil para el desarrollo de la pericia. Por acá me parece que existe alguna pregunta. Veo ahí un mensaje. No, no hay ninguna. Preguntas. Se les hace la atenta invitación para que puedan realizar alguna consulta, alguna duda. Estas ponencias se están desarrollando para que todos compartamos y podamos tener o aclarar alguna duda que tengamos en nuestro ejercicio profesional. ¿Cuándo puedo participar en un peritaje? ¿Cómo puedo participar en un peritaje? Nos consultaba y alguno de ustedes puede tener alguna duda, pues en este momento es para que lo podamos evacuar esas dudas. El perito, ya para ir finalizando, luego de desarrollar todo el peritaje, hacer conclusiones, presentar el informe, el perito debe de estar preparado para un cuestionamiento. Puede o no puede darse que el perito se le solicite que se presente a declarar en la audiencia. ¿Por qué se le va a solicitar o por qué no? Eso ya va a depender del juez. El juez es el que va a decidir, bueno, necesito que el perito se presente aquí a la audiencia, porque necesito que se esclarezca, que se aclare algo, que se amplíe algo, porque existe una contradicción, mencioné, porque la parte contraria necesita interrogarlo y demostrar. O sea, la técnica de la parte contraria es llamar al perito para interrogarlo y claro, su técnica de defensa o su técnica de acusación siempre va a ser tratar de confundir al perito al momento del interrogatorio, porque cuando el perito es llamado a audiencia, es deber del abogado que le indique al perito de qué forma se va a llevar a cabo el interrogatorio, de qué forma se le va a cuestionar. Porque si el perito llega y el abogado no le dice, mire, usted solo preséntese, y el perito llega y no lleva ninguna instrucción a decirle, mire, se le va a interrogar de esta forma, no de decirle, va a contestar esto y esto, eso no, sino se le va a interrogar de esta forma. La interrogación al perito o el cuestionamiento al perito en una audiencia se va a dar siempre siguiendo las reglas de oralidad, las reglas de litigación oral, que aplican en toda audiencia. Las técnicas de oralidad establecen que la comunicación dentro de una audiencia será triangular. Esto significa que participa fiscalía, juez, defensa. Ahí se da un triángulo. ¿Por qué la comunicación es triangular? Porque yo me voy a dirigir siempre al juez. Señor juez, su señoría, señor juez, pero no puedo, si yo necesito objetarle al testigo o al abogado contrario, no puedo decir, no haga esa pregunta porque es inválido. Objeción, su señoría, la pregunta es compleja, el testigo está siendo responsivo, el testigo está siendo muy narrativo, son objeciones que las va a hacer el abogado, no el perito. Y es deber del abogado cuidar al perito, porque es su testigo, es la prueba que está presentando el abogado. Es uno de los elementos que está presentando en el proceso para demostrar que su cliente tiene la razón, que su cliente debe de ganar el caso. Entonces, es deber del abogado cuidar que al perito, cuando le interroga la parte contraria, no le hagan preguntas que sean impertinentes, que sean cauciosas, que sean objetables. O sea, preguntas que él pueda objetar porque no aplican en ese momento y cuidar de que tampoco responda a cosas que lo vayan a comprometer. Por esa razón, tiene que estar pendiente de lo que le van a preguntar, así como indicarle al perito en qué forma, en qué sentido se va a llevar a cabo el interrogatorio. Para cuestionar al perito existen dos partes esenciales. Primero, cualificarlo. Es decir, el abogado que presenta al perito, como es su testigo, debe de calificarlo, debe de acreditarlo, es decir
la experiencia que tiene, el bagaje de conocimiento que tiene, si ha participado en otro perito, porque necesito, como abogado, de que mi perito, que es mi elemento de prueba que yo estoy presentando, tenga la credibilidad necesaria dentro de la audiencia para que el juez tome en consideración lo que el perito va a decir. Segundo, las preguntas. Estas preguntas que tienen que ser orientadas a lo que el perito ha establecido en el informe. No me puedo salir a preguntarle otra cosa que no esté plasmado en el informe. Es decir, que aclare, que amplíe situaciones que a mí, como abogado, estoy necesitando que el juez considere al momento de emitir un juicio. Así es que el perito va a contestar únicamente lo que se le pregunte. Tratar como peritos de no extendernos o de no, si no se nos pide, porque entonces lo vamos a vetar. Pero eso ya es tarea de cada uno de los abogados de parte que le indiquen al perito en qué forma se va a presentar, así como las reglas que se deben de tener al momento de estar en una sala de audiencia. En qué momento pararse, en qué momento sentarse, cómo dirigirse al juez, que en algún momento el perito llamado a la audiencia también debe de cumplir esas normas o reglas que ya están indicadas en el sistema judicial. Hasta acá, ¿verdad? Con esta ponencia, lo dejo con Erika. Muchísimas gracias, Nancy. Muy interesante, la verdad, el tema que tú nos estás dando. La verdad es que nos quedan muchos temas que aprender y retarnos, ¿verdad? Ya como bien tú lo decías, ir logrando cómo adentrarnos en este mundo, el ser como asistente para tener ese conocimiento y ya vayamos visualizándonos, ¿verdad? Si nuestro interés es estar ya como perito. Claves esos aspectos que tú nos has dado y de antemano muchas gracias. Invito a los asistentes si tienen alguna pregunta, hay micrófono abierto, pueden hacerla o pues si no las hay, vamos nosotros pues a dar una finalización de esto. Pero sí, está así. Claro, yo creo que por eso nos han surgido muchas preguntas, porque ha surgido la experiencia que tú nos has dado, se han dado muy puntuales los casos, pues, para poder tener esa comprensión. Tratar de explicar cómo va a participar un perito, desde que lo buscan, ¿verdad?, hasta que se presenta en la audiencia. Y este tema, o sea, necesitaríamos todavía más tiempo para poder ir explicando paso por paso qué situaciones se le pueden dar al perito. Por ejemplo, si no se puede presentar, si necesita más plazo, qué formatos, cómo redactar un escrito. O sea, hay muchas situaciones que se podrían abordar, ¿verdad? Y invitar a todos los participantes para que sigan aquí atentos a las ponencias y puedan seguir obteniendo esos conocimientos de otros expertos y aplicarlos en su ejercicio profesional. Bueno, entonces, al parecer no hay preguntas, Nancy. No me queda más que agradecerle tu espacio, ¿verdad? Y gracias por compartir ese conocimiento y a los que nos acompañan. Espero que ha sido muy enriquecedor y nos reta bastante. Para continuar con las siguientes ponencias, los invito al grupo número 1, porque al parecer con el ponente que teníamos de las 11:15 ha tenido inconvenientes personales, que no logramos ese contacto que lo hacemos previo antes de esto. Entonces, ahí les puse a ustedes el link para que puedan unirse a esa otra ponencia. Ahí en Belmen, ya te dan el agradecimiento, Nancy, gracias por compartir la información y saludos, dice Belman. Sí, Muchas gracias a la Asociación de Profesionales en Ciencias Forenses de El Salvador por la invitación a participar en esta celebración del perito, ¿verdad? Que fue ayer. Felicidades para todos los peritos y muchas gracias. Estamos a la orden cuando ustedes gusten, siempre para poder apoyarles en lo que sea a nuestro alcance. De mi parte, muchas gracias y hasta acá mi participación. Gracias. Gracias, que tengan una feliz tarde y continuamos a las 11:15 con la siguiente jornada. El grupo número 1 están atentamente invitados. Gracias y feliz jornada.